estimados participantes, sean bienvenidos a nuestro segundo ecowebinar del año. ¿Sí? El Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia les da la más cordial bienvenida a esta actividad y desde ya agradecemos mucho su tiempo invertido para aprender un poquito más acerca de lo que es la huella de carbono. El día de hoy vamos a estar tratando lo que son temas introductorios, conceptos básicos sobre lo que es huella de carbono y los conceptos que lleva. Para ver lo que es el cálculo o estimaciones, pues les comento desde ya que en abril vamos a tener lo que es un taller enfocado únicamente a esa parte. Como siempre, recordándoles, ¿verdad? Veo que algunos ya están conectados, algunos son conocidos, otros veo a personas nuevas, así que bienvenidos a nuestra Academia Ambiental. Y siempre haciendo la pequeña aclaración de que si ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor colocarlo en la sección de chat, ¿sí? Ahí ustedes pueden ir colocando su pregunta y al finalizar lo que es la presentación estaremos solventándolas. Así también, si ustedes desean hacer una pregunta de manera directa, por favor, vamos a activar el audio, pero hasta el final de la exposición. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. Para ello, nosotros tenemos la participación del ingeniero Carlos Recinos. Él forma parte del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia del área técnica. Él es el técnico en energía, así que él nos estará ampliando un poquito acerca de este tema. Así que, Carlos, agradecemos mucho tu participación en la academia. Gracias por seguir aportando tus conocimientos y ayudando a la formación de nuestros asistentes. Así que, sin más, te concedo el espacio. Gracias, Delmi. Gracias a todos. Espero que podamos aprender bastante en esta presentación. Como ya lo dijo Delmi, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna consulta, al final lo podemos ver. Y también, como ya lo decía, les hacemos la invitación para el taller que se estará dando en abril para saber los cálculos y cómo se calcula la huella de carbono. Acá van a ser conceptos básicos, lo que yo voy a estar tratando. Y pues vamos a hablar un poco también, por si no sabían, el 28 de enero se celebra el Día Mundial por la reducción de emisiones de CO2. Entonces, sin más que agregar, vamos a iniciar. Entonces iniciamos con una pregunta sencilla. ¿Qué es la huella de carbono? Y entonces la huella de carbono es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero generadas directa e indirectamente por una persona, un grupo, una organización, una empresa, una región o incluso un producto, un servicio o un evento. La huella de carbono es un indicador ambiental que mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. Entonces, en resumidas, la huella de carbono es el conjunto de gases de efecto invernadero que producen o provocan el efecto invernadero en la Tierra. Entonces, ya sabiendo qué es la huella de carbono así a grandes rasgos, vamos a ver cuáles son los gases de efecto invernadero, cuáles son estos gases que provocan estos cambios en la Tierra. Pues básicamente los gases de efecto invernadero principales son el dióxido de carbono o el CO2, el metano o CH4, el óxido de nitrógeno o N2O y el vapor de agua. Pero es el dióxido de carbono o el CO2 el que más contribuye al incremento del forzamiento radiativo y además
deriva en gran medida de la actividad humana. Básicamente, casi que en todo lo que hacen las personas, el dióxido de carbono está presente. Por eso es que se utiliza el CO2 como referencia. Y la huella de carbono, o los gases de efecto invernadero, perdón, lo vamos a medir en toneladas de CO2 o toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y ya como lo decía, el CO2 es más abundante en la Tierra y por eso es lo que se usa como referencia, las toneladas de CO2 equivalente. Todos los gases que componen los gases de efecto invernadero se miden en toneladas de CO2 equivalente. Ya sabiendo esto, nos podemos preguntar quién genera la huella de carbono. Y entonces, recordemos que la huella de carbono es una importante métrica ambiental que da a conocer las fuentes y sumideros de emisiones de gases de efecto invernadero y sirve como herramienta de gestión para conocer las acciones que contribuyen al aumento o descenso del volumen de emisiones de estos gases de nuestras actividades. Esto está directamente ligado con nuestro impacto en el cambio climático. Hoy, la urgencia climática ha puesto de manifiesto la necesidad de una transformación a nivel global, desde el individuo, como el tejido empresarial, hasta los gobiernos. Y esto con el objetivo de establecer un modelo económico que tenga en cuenta a las personas y al medio ambiente, y que todo esto sea sostenible en el tiempo y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante que los cambios sean sostenibles en el tiempo porque de nada nos sirve que esto los cambios sean por 5 años, cuando después de los 5 años esto va otra vez a regresar a lo mismo, ¿verdad? A las mismas actividades que generan que hacen que la huella de carbono sea más grande. Ahora vamos a ver un poco de la huella de carbono y las personas. Como ya dijimos, la huella de carbono es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que genera una persona en la actividad normal de su día a día. Estas actividades básicas para las personas conllevan el uso de utilizar energía en forma de electricidad o de calor. Esto lo vamos a ver más adelante de por qué esto influye, ¿verdad? También las actividades por el consumo de combustibles al desplazarse o derivada de los productos o servicios que consumen las personas, entre otras fuentes de emisión. La huella de carbono, por tanto, ayuda a las personas a identificar las acciones cotidianas que tienen potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Por eso, la importancia de traer el tema del calentamiento global a la luz y de lanzar programas de concientización para que las personas puedan hacer elecciones diarias que sean menos dañinas al medio ambiente. Ahorita vamos a abordar solo un poco en qué es el calentamiento global. Eh, Vamos a ver, solo vamos a contestar una pregunta de Lucy Calderón, que pregunta, ¿qué significa equivalente en la medición de CO2? Y tengo entendido que el gas metano que producen los residuos sólidos orgánicos en los rellenos sanitarios también están en aumento. ¿Qué implicaciones tiene para el país que no se esté haciendo una gestión integral de los residuos sólidos orgánicos? Ok, gracias Lucy por la pregunta. Sí, ¿qué significa equivalente? Equivalente significa de que yo, por ejemplo, vamos a regresar un poco solo a esa diapositiva para explicar un poco esto. Ok, equivalente significa que yo el óxido de nitrógeno, por ejemplo, como al ser un porcentaje bajo en el planeta,
a nivel global en comparación con el dióxido de carbono. Estoy poniendo el óxido de nitrógeno de ejemplo, porque pues puede ser cualquiera de los otros, pero al ser un porcentaje bajo, entonces yo esto lo tengo que convertir por medio de coeficientes. Hay una tabla de coeficientes que nos ayudan a convertir estos otros gases a CO2 equivalente. Ya se evaluó cuánto es, a cuánto equivale el CO2 junto con el óxido de nitrógeno, ¿verdad? No sé si me logro explicar, pero lo que hacen es como comparar estos dos gases para tener ya un coeficiente con el cual se pueda multiplicar la cantidad de óxido de nitrógeno o de metano que se tiene, que sabe que uno genera, para convertir esto a CO2 equivalente. Por eso es equivalente, porque no es CO2 como tal, es equivalente porque se utiliza un coeficiente que nos ayuda a hacer esta medición. Y con respecto al gas metano que producen los residuos sólidos, ¿qué implicaciones tiene para el país que no se esté haciendo una gestión integral de los residuos sólidos orgánicos? Pues, digamos, ¿qué implicaciones tiene para el país? Eh, las implicaciones básicamente serían a nivel, digamos, Guatemala, esto lo vamos a ver más adelante al final de la presentación. Les tengo hoy una comparativa de cómo se ve Guatemala generando CO2 a la par de los demás países, que pues es una nada casi lo que Guatemala aporta a la huella de carbono mundial. Pero, ¿qué es lo que hace que se contamine y no se aproveche ese metano? Por ejemplo, como combustible para generar electricidad, que sí se hace, no en su totalidad, digamos en el relleno sanitario de la zona 3, se hace, pero no se aprovecha todo el metano, que es una parte. Si se tuviera una gestión integral de los residuos sólidos orgánicos, se podría reducir este metano y hacer que el calentamiento global o el calentamiento de la temperatura y todo aquí en Guatemala no sea tan agresivo. Pues básicamente, básicamente esto, vamos a ver, el tema es que, vamos a ver, estoy leyendo lo que contestó en el chat. El tema es que por considerar que es una nada, lo que produce Guatemala es que no se cumple la ley de gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Correcto, correcto. Básicamente, la mayoría de empresas o personas que tienen poco conocimiento de este tema, por considerar que es una nada lo que se genera a la par de Estados Unidos, por ejemplo, o de China, o de la India, pues no se tiene que hacer nada porque no vaya y no tiene que ser ese pensamiento, ¿verdad? Tenemos que pensar que haciendo pequeños cambios, nosotros podemos aportar en algo a que baje la huella de carbono mundial. Eh, Básicamente eso. Felipe Cordón nos pregunta sobre el convenio de Kioto. Sí, este tema de convenios y este tipo de cosas sí se van a tocar específicamente en el taller. Yo aquí no lo voy a abordar ahorita, pero sí téngalo por seguro, Felipe, de que sí, esto sí se toma en cuenta en el taller. Entonces, espero haber contestado las preguntas. Voy a regresar a la diapositiva donde estábamos. ¿Qué es esto? Ok, entonces regresando, solo voy a tocar un poco el tema del calentamiento global y este es el que se constituye por la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra al calentarse desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos y sin embargo parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la Tierra.
Aunque el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la Tierra, la actividad humana, por su parte, ha sido la responsable de emitir una mayor cantidad de gases a la atmósfera, provocando un aumento mayor a la temperatura y como consecuencia generando un calentamiento global, y esto a su vez genera un cambio climático. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. La mayoría de expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones, como la revolución agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, de finanzas, etcétera. Y esto dio lugar a un nuevo modelo de producción y de consumo. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado aproximadamente en 1.1 grados centígrados, y si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro puede aumentar todavía más, aún cumpliéndose los compromisos de reducción que se han fijado a nivel mundial. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida. La atmósfera, como ya lo decía, ¿verdad? La atmósfera retiene parte del calor del Sol, eh, y sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería 18 grados bajo cero. Eh, el efecto invernadero es un proceso natural, pero parte de las actividades humanas ha hecho que esto pues se descontrole, y eso ha provocado que se tengan que esto cause daños, el cambio climático cause daños al planeta. Parte de, eh, parte de las causas del cambio climático, como los gases de efecto invernadero, que ya se habían mencionado, que eran provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria y la edificación. También estos gases son provocados por la ganadería, la agricultura, principalmente a nivel global es por el cultivo de arroz, el tratamiento de las aguas residuales y los vertederos, entre otros. También el aumento de la población. eh, También recordemos que una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. También tenemos otra causa ¿qué causa el cambio climático? Lo causa la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación. Tendremos que hablar de los bosques, de las selvas tropicales, que desaparecen a una velocidad muy rápida. En los últimos 10 años se han destruido nada menos que 13 millones de hectáreas aproximadamente. Y los bosques son sumideros naturales de carbono, que mediante la fotosíntesis absorben CO2 y devuelven oxígeno a la atmósfera. Eh, otra, Otra variable que causa el cambio climático es la destrucción de los ecosistemas marinos, como los océanos, que también son sumideros de carbono, y los océanos absorben
hasta el 50% de CO2 generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de flora y fauna marina. Solo vamos a... Darwin Arana nos pregunta, ¿alguna normativa nacional o internacional fiable con los factores de conversión para el cálculo de CO2? Nacional no hay, Darwin. Sí hay una internacional. Se las puedo compartir luego. Entonces, vamos a seguir. Eh, Vamos a ver un poco de una consecuencia del cambio climático actual. Esto está pasando actualmente. Esta es una noticia, eh, pues, que en México, en la Ciudad de México, están preocupados por la aparición de jacarandas, de la flor de jacaranda. Estos árboles no son originarios de este lado de la región, son originarios de Brasil y Paraguay, y fueron llevados a México por un jardinero japonés. Y estos, lo raro, o digamos, la gente, ¿por qué está hablando de esto? Es porque estas flores suelen aparecer antes del equinoccio de primavera en marzo. Eh, Igual pasa acá en Guatemala, que uno puede ver las jacarandas casi que en Semana Santa, podría ser, en la Cuaresma, Semana Santa, por ahí, ¿verdad? Que es como marzo, abril, pero ¿por qué se está dando antes? Por qué la flor está saliendo en enero, cuando no es ni cerca del equinoccio de primavera? Y es que el florecimiento de cualquier árbol o planta antes del tiempo acostumbrado advierte la elevación de la temperatura dentro de la tierra o en el suelo. Eh, y esto es un ejemplo del desequilibrio del ecosistema que se está dando. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que en el 2023 fue el año más cálido jamás registrado, con temperaturas cercanas a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Estamos hablando de antes de 1900. Y se prevé que el 2024 no sea diferente, que sea casi la misma temática en el tema de la temperatura. Y aparte, el fenómeno del niño, combinado con el cambio climático, esto va a alimentar aún más el calor el 2024, y las temperaturas de los primeros días de enero podrían ser parte de estos efectos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el cambio climático sí es real, y pues estamos viendo ahorita esto ustedes pueden buscar en Google, ¿verdad? Esta noticia, y se podrán dar cuenta de que sí, por ejemplo, en México sí es una novedad esto de las jacarandas, ¿verdad? Entonces, siguiendo, ahora vamos a tocar, ya vimos la huella de carbono y las personas, ahora vamos a ver un poco de la huella de carbono y las empresas. Entonces, cuando prestamos atención al sector de las empresas, son muchas las que han sido señaladas por los efectos de su actividad en el cambio climático, derivado de las grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera. Pero por el contrario, son las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, las que tienen hoy la oportunidad de liderar el cambio hacia una sociedad neutra en carbono. Es por esto que la huella de carbono está presente en las estrategias de sostenibilidad de muchas empresas que dan importancia a gestionar las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero y a las consecuencias que su huella de carbono tiene para su negocio y grupos de interés.
Vamos a ver hacia grandes rasgos parte del cálculo de la huella de carbono. No vamos a hacer ningún cálculo, aclaro, pero solo vamos a explicar un poco. El cálculo de la huella de carbono de una empresa supone el inventario de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero derivado de la actividad que lleva a cabo dicha organización. La complejidad y el alcance del estudio dependen de la cantidad de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero considerados para el cálculo que se va a realizar. Por tanto, la huella de carbono de una empresa ofrece un valor numérico del total de emisiones de gases derivadas de las actividades que genera o que realiza. Recordemos que si yo no mido algo, yo no voy a saber cómo estoy. Entonces, es necesario hacer este tipo de cálculo. Entonces, para hacer el cálculo, existe un protocolo de gases de efecto invernadero, que es una herramienta creada para que los líderes gubernamentales y empresariales puedan entender, cuantificar y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. El protocolo de gases de efecto invernadero es una asociación desarrollada entre el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este trabaja con empresas, gobiernos y grupos ambientalistas de todo el mundo para construir programas creíbles y eficaces que ayuden a combatir el cambio climático. El protocolo de gases de efecto invernadero toma en cuenta distintos tipos de emisiones, clasificándolos de la siguiente forma. Ahorita la clasificación la vamos a ver por fuentes de emisión. Pueden ser emisiones de proceso, emisiones fugitivas. Bueno, emisiones de proceso podría ser materiales ferrosos y uso de aerosoles. Por ejemplo, no sé, podría ser algún tipo de aerosol como, no sé, algo que se utilice, un aflójalo todo, por ejemplo, que se utilice en un taller, eh, o ambientales en aerosol que se utilice en la oficina. Tenemos emisiones fugitivas, que son gases de refrigeración, tratamiento de aguas residuales o fertilizantes. Emisiones fugitivas, acá entran los aires acondicionados, tenemos combustión móvil, que puede ser las fuentes de combustión móvil podrían ser los transportes de empleados, sistemas de logística o de mensajería. Eh, También tenemos combustiones fijas, que aquí entran los hornos, generadores y calderas. Vamos a ver, Brandon Santiago nos pregunta, en el caso de que la empresa para que laboro realiza podas y chapeos cercanos a líneas energizadas, ¿a qué clasificación la puedo asociar? Ok, Brandon, entiendo yo de que a qué clasificación de las fuentes de emisión puede asociar la poda y chapeo de plantas, seguramente. Pues acá pensaría yo de que no tiene ninguna emisión lo que está realizando, solo si utiliza lo que cortó, se utiliza como leña, ahí sí se puede utilizar como fuente, combustión de fuente fija, que podría ser que lo utilicen para un horno o calderas, o esas ramas que se terminan cortando se utilicen para quemarlas en estufas o algo así, entra como combustión fija. De lo contrario, la actividad como tal no tiene una emisión. Bueno, esto clasificándolo como fuentes de emisión. Luego, las emisiones, según lo establecido por el protocolo de gases de efecto invernadero, se deben de segmentar según su alcance, siendo estos el alcance 1 o emisiones directas, que estas ocurren de fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa y deben de establecerse qué tipo de emisiones son según su fuente.
Las fuentes las vimos en la diapositiva anterior, pero acá las emisiones directas son las que genera la empresa de manera directa por su producto o servicio que realiza. Por ejemplo, si yo tengo una caldera donde utilizo combustible diésel, búnker, leña o cualquier combustible fósil, eh, pues entra en el alcance 1, las emisiones directas que estoy generando yo ahí. Si yo tengo, por ejemplo, aires acondicionados, esto también entra en emisiones directas. Si yo tengo, por ejemplo, vehículos asignados, una flota de vehículos que tengo en la empresa, montacargas, cualquier vehículo que utilice combustible fósil, como gasolina, gas, diésel, entra también en emisiones directas. Vamos a ver, Suriel King pregunta si existirá algún listado taxativo, algún listado como el listado taxativo que permita medir las diferentes emisiones que se generan en las actividades humanas e industria. Le comentó Suriel de que no hay, digamos, como un listado, como el listado taxativo, no hay. Lo que sí hay es un listado de equivalencias con las que usted puede tener. Por ejemplo, esto lo van a ver más a detalle en el taller, pero así a grandes rasgos, el coeficiente me dice que se genera tanto CO2 por cada galón de combustible. Diésel, por ejemplo. Entonces yo tengo cuántos galones de diésel consumen mis vehículos, lo multiplico por el coeficiente y ya me da cuánto CO2 equivalente estoy yo generando por el uso de mi vehículo, ¿verdad? Por el uso de la cantidad de galones que se están utilizando. Entonces, regresando, el alcance 1 es emisiones directas. Es todo lo que la empresa tiene control y puede controlar ahí, disminuir o aumentar. Luego tenemos el alcance 2 o emisiones indirectas y estas contemplan las emisiones que representa el consumo de energía eléctrica de la red nacional, es decir, las que se compran a los diferentes distribuidores. A pesar de que las emisiones del alcance 2 ocurren físicamente en la planta donde la electricidad es generada, se comparte la responsabilidad de la emisión por la demanda que se genera de energía. Por eso se llama alcance 2 o emisiones indirectas, porque digamos directamente la empresa no está generando la electricidad que está utilizando, sino que está demandando electricidad y se está utilizando la diferente tipo de recursos. En este caso, se asume que se está utilizando combustible fósil para generar la electricidad que uno está utilizando. Entonces, eh, vamos a contestar aquí. Luis pregunta cuáles son las posibilidades que Guatemala sea beneficiada con el pago de servicios ambientales, estimación de carbono. No sé si Luis se refiere a la compensación de CO2 o no entiendo muy bien pago de servicios ambientales. No sé si me podría explicar un poquito a qué se refiere con esta parte. Si es con la compensación de carbono o con el cálculo de CO, de la huella de carbono. Entonces, en lo que me contesta, voy a continuar. Entonces, las emisiones indirectas, ¿qué es lo que hacen bastantes empresas ahora? Es comprar la electricidad a una empresa que la genere con energía renovable. Por ejemplo, sean paneles solares, con hidroeléctricas o eólicas. Entonces, la empresa ya le compra a estas generadoras, compra la electricidad y ahí ya se está asumiendo de que está siendo renovable y no se está utilizando un combustible fósil. Ok, sí, por la compensación.
En Guatemala sí estaba, yo leí hace un tiempo de que sí estaba en planes hacer eso por la cantidad de bosque que hay en Guatemala, sí se puede. Bueno, estaba en planes. Hasta el momento no se ha terminado de aterrizar la idea en el Ministerio de Ambiente porque tienen que entrar ellos. Eh, y pues el año pasado fue como que un poco atípico todo este tema político. Entonces, el año pasado esto quedó ahí en stand-by, ¿verdad? Esperemos a ver que este año sí se logre aterrizar, porque al parecer eh, sí tienen ideas de reducir el cambio climático y todo lo de la huella de carbono y todo, pero esperemos que sí se logre. Eh, Vamos a ver, Paola Castro pregunta si actualmente en Guatemala una industria le puede comprar electricidad renovable a una empresa. Sí se puede, Paola. Por ejemplo, eh, podría ser con comercializadoras que nos puedan vender y nos aseguren que la electricidad que se está generando es con energía renovable. Por ejemplo, se puede que yo sepa, en él, ellos venden electricidad y ellos la generan con energía renovable. Voy a escribir aquí en el chat. En él. Ajá, ellos actualmente sé que ellos lo hacen, es el más reciente, o Econoenergía, creo que se llama la otra empresa. Ellos son comercializadores. Econoenergía, creo que se llama, o Ecoenergía. Uno de los dos nombres, pero nosotros hemos trabajado con ellos y sí sé que ellos pueden hacer eso. Bueno, entonces regresando a las diapositivas, tenemos el alcance 2 que ya quedamos claros que son indirectas, el alcance 1 que son directas, y el alcance 3 permite incluir el resto de las emisiones indirectas, que tiene relación con la empresa, evento o producto, pero que son liberadas por otra entidad. Por ejemplo, los sistemas de logística subcontratados, los vuelos comerciales, los viajes de los colaboradores si los vehículos no son propios de la empresa, sino que son de cada persona, y uno quiere medir la huella de carbono que se genera por el traslado de mi personal a su casa y de su casa para la oficina en su vehículo, pues esto ya entra en el alcance 3 porque ese control no lo tiene la empresa directamente, ¿verdad? El mismo caso de un vuelo, se puede medir se puede catalogar como alcance 3. Entonces, ya teniendo las fuentes de emisión según el alcance, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que lo anterior solo implica el primer paso en la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, y nosotros queremos llegar a la neutralidad. El segundo paso sería trazar una estrategia o plan de reducción de emisiones con acciones dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sistema de monitoreo de los resultados de reducción. Y en última instancia, una vez ejecutado el plan de reducción, las emisiones de estos gases que no hayan podido reducirse pueden compensarse a través de proyectos de reducción o remoción de gases de efecto invernadero externos a la empresa. Entonces, recordemos, la compensación va a ser el último paso que nosotros tenemos que tomar. Va a ser lo último que nosotros tenemos que considerar. Si lo miramos así, es lo más fácil, la compensación, porque solo se paga para que se compense el CO2 que estoy generando, pero no es la idea, ¿verdad? Esto se debería de considerar ya la última opción,
Pero primero, luego del cálculo, ya calculamos nosotros, ya sabemos cómo estamos, qué deficiencias tenemos que trazar estrategias y el plan de reducción para reducir nuestra huella de carbono lo más que se pueda o lo más que podamos en nuestras posibilidades como empresa, ¿verdad? Porque si mi cambio requiere, por ejemplo, en la caldera yo utilizo búnker y mi plan, o para reducir yo quiero cambiar la caldera a GLP, pues es una inversión grandísima la que hay que hacer ahí de manera económica. Entonces ya se, se ve ahí otras posibilidades, ¿verdad? Pues no lo puedo cambiar a GLP, pero de búnker lo puedo cambiar a diésel posiblemente, o sería de ver opciones más económicas si la empresa no puede hacer un gasto tan grande. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es de que las compensaciones de las emisiones tiene que ser lo último que se debe de considerar, no tiene que ser lo primero. Entonces, ¿por qué es importante conocer la huella de carbono de mi empresa? ¿Por qué es importante? Entonces, conocer la huella de carbono de la empresa es una herramienta importante para saber los puntos de la producción o de la actividad en los que puede actuar para mejorar los procesos y reducir su impacto en el medio ambiente. Específicamente, los referidos a las emisiones directas y emisiones indirectas. Hacer este cálculo, que sea de carbono personal o empresarial, siempre nos permite tomar acción directa contra el cambio climático. Pero a nivel empresarial, también se tiene la posibilidad de lograr ahorros económicos actuando sobre esos consumos para reducirlos. Acá podemos hablar bien del alcance 2, que es de emisiones indirectas o de que viene siendo de la generación de energía eléctrica. Podemos reducir en esto bastante. eh, Nosotros tomando o teniendo buenas prácticas en el uso de la electricidad, con eso ya podemos nosotros reducir la huella de carbono en el alcance 2 sin necesidad de meternos a temas de combustibles, refrigerantes, químicos, todo este tipo de temas. Podemos atacar el alcance 2 eh, con mayor fuerza, ¿verdad? Si en el alcance 1 nosotros no podemos hacer varios cambios, el alcance 2 nosotros podemos atacarlo reduciendo el consumo de energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, esto es una herramienta que ayuda a reducir costos de producción y desempeño y permite la toma de decisiones para lograr una gestión más eficaz y eficiente del consumo de energía en cualquier ámbito, ya sea movilidad, iluminación, calefacción, etcétera, en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios. Los sectores más contaminantes son la producción energética, que produce entre 60 y el 70% de los gases de efecto invernadero del planeta, el petróleo y los combustibles fósiles, los transportes, la vestimenta o la moda y el sector alimentario. Entonces, ¿cómo reducir las huellas de carbono de mi empresa? Una vez que se miden las emisiones, ya podemos nosotros reducir la huella de carbono, implementar estrategias y reducir las emisiones se hace a través de enfoques específicos. Existen varias formas de hacerlo, como la colocación de paneles solares, la mejora de la eficiencia energética o el uso de vehículos híbridos o eléctricos. En las oficinas, por ejemplo, el cambio de diseño puede ayudar para aprovechar al máximo la luz natural y reducir el uso de la calefacción o la climatización o el uso del aire acondicionado. Todo depende del tipo que la empresa necesite o pueda adquirir. Si nos damos cuenta que hay unos ejemplos del aprovechamiento de la luz natural en las oficinas, uso de paneles solares y el cambio de los vehículos por vehículos eléctricos.
En el caso de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, o el MAR, que es la institución encargada de la gestión ambiental, carece de un reglamento para regular las emisiones que contribuyen a la contaminación ambiental. El INSIBUME resalta que Guatemala es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su topografía, ubicación geográfica y situación socioeconómica. Por ello es necesario contar con información sistematizada sobre el clima y conocer las medidas que han funcionado o fracasado para reducir la vulnerabilidad y las emisiones de efecto invernadero. Aunque en el país las autoridades competentes no están gestionando ahorita ninguna acción en un tema que afecta a todos los guatemaltecos. Los carros, camiones y buses, así como industrias donde queman combustibles fósiles para la producción de productos, son una de las principales contaminación en Guatemala. Estos vehículos contaminan el aire durante su ciclo de vida. Asimismo, los de transporte emiten gases que atrapan el calor en la atmósfera y por tanto contribuyen al calentamiento global y predominante del dióxido de carbono. Acá podemos ver un histórico desde 1970 hasta 2021 de las emisiones de CO2. Para el 2021 habían crecido 2.764 megatoneladas y pues vemos cómo ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Si nos damos cuenta, la subida ha sido bastante. Y podemos ver en esta gráfica las emisiones de 10 años. Las emisiones de CO2 en el 2021 han sido de 20.191 megatoneladas en Guatemala, con lo que Guatemala es el país número 96 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, este ranking, en el que se ordena de los países de menos a más contaminantes. Esto es de menos a más. Acá podemos ver que para el 2021 Guatemala ocupó el puesto número 89 en emisiones de 194 países. Y como les decía, ¿verdad? Si nos comparamos con los países primermundistas o de primer mundo, pues Guatemala casi que es una pizca lo que su huella de carbono, si lo vemos así. Pero no nos tenemos que quedar con esto, ya que nosotros tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Y por más pequeño que sea el cambio, tenemos que tener una mejor actitud con el uso de los recursos naturales. Disculpen que vaya un poco rápido por el tiempo, solo vamos a contestar acá. ¿Dónde se puede consultar? Vamos a ver, Keren pregunta dónde se pueden consultar estos datos de emisiones históricos de nuestro país. Yo les puedo compartir el link junto con la presentación para que ustedes tengan esta información de dónde se obtuvo. Eric pregunta cómo y quién han medido esas emisiones en Guatemala recién presentadas, dónde se pueden encontrar los resultados de los países, especialmente en América Latina. Sí, Eric, yo le puedo compartir el link. Al momento de compartir la presentación, yo les voy a compartir el link, los documentos donde pueden encontrar las equivalencias y quién ha medido esto de quién ha medido es básicamente una estimación que se hace. Normalmente, como se realiza, es por el Producto Interno Bruto de cada país. Ahí se toma eso como referencia y la Organización de las Naciones Unidas es la que se encarga de hacer ese cálculo por medio de ese dato del Producto Interno Bruto de cada país. Y si se dan cuenta,
en esta diapositiva tiene un poco de sentido, ¿verdad? China, Estados Unidos, India, entonces por ahí va este tema. Bueno, entonces regresando a la presentación, el Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2 es el 28 de enero, o sea, fue ayer. Se decretó, la ONU lo decretó con el objetivo de crear conciencia sobre la disminución de gases de efecto invernadero responsables en el cambio climático y tomar decisiones en beneficio del cuidado ambiental. Este día también llamado como el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Con esta iniciativa se apela a que la población mundial y las empresas tomen decisiones que apunten a disminuir los impactos ambientales y así lograr una reducción significativa de los gases que generan el llamado efecto invernadero, responsables de la crisis climática que actualmente estamos afrontando. Para lograrlo, la ONU nos dice que es necesario mejorar el manejo de fuentes de energía renovable, la transición hacia combustibles más limpios, una mayor eficiencia en los procesos de combustión y una modificación en las tendencias de consumo. La ONU estableció el objetivo de ser carbono neutral como meta hacia 2050 y así impulsar a las empresas a invertir en el desarrollo de estrategias, mitigación y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar el balance cero neto en sus operaciones y su cadena de valor. Por estos motivos, se les invita, ¿verdad?, a tomar conciencia sobre la importancia de reducir la huella de carbono y evitar en la medida de lo posible la producción excesiva de CO2. Y sin más que agregar, pues muchas gracias por su atención. Ahí ya estamos justos de tiempo, pero acá tienen mi correo, mi número de teléfono. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me pueden hablar por WhatsApp o escribirme un correo sin ningún problema, yo los puedo atender. Entonces, no sé si tienen alguna consulta o algo en este momento. Bueno, tenemos acá, Cecia nos dice que si podemos compartir la presentación. Sí, se les va a compartir la presentación y como ya les había mencionado, les voy a compartir los links de lo que se mencionó acá, los documentos donde pueden ustedes encontrar información más detallada de este tema, así como las equivalencias. Esto para contestar su pregunta. Eric dice que si se sabe o no la contaminación generada en Guatemala por el transporte, en especial las motos, que son ya demasiadas, además de las camionetas, incluyendo de los colegios, las tortillerías, la rosa, los incendios forestales. Sí, acá en Guatemala, ok, sí, Lucy le contestó ahí que la USACSI tiene sitios de monitoreo para el dióxido de carbono en los sitios más transitados de la capital. Tan a detalle como Eric lo dice, ¿verdad? Si del transporte, sabiendo qué, o de las tortillerías, o de todo esto, no se tiene tan a detalle, pero sí se hace un cálculo. Y como lo menciona Lucy, la USAC sí tiene monitoreo de dióxido de carbono, pero tan a detalle no se tiene. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. Ángela, de forma autodidacta, podemos hacer nuestra medición. ¿Habrá alguna calculadora que pueda recomendar? En Internet podemos encontrar infinidad de calculadoras. Y nosotros si ponemos cálculo de CO2 online, pues nos va a aparecer eh, bastantes calculadoras donde uno puede meter los datos y todo. Solo que aquí está el problema, ¿verdad? Que estas calculadoras están o hechas para otros países o están hechas con equivalentes diferentes, coeficientes diferentes, o se mide en diferentes
Por ejemplo, no se mide en galones, sino que en litros de combustible. Por ejemplo, yo les puedo dar de mi experiencia personal, ha tocado calcular de una caldera que utilizaba leña y ellos tenían solo en tareas de leña. Entonces, ¿cuánto es una tarea? Y, por ejemplo, este tema, esta medición de la leña no está en una calculadora en internet, ¿verdad? Entonces, eh, sí se puede, pero no es lo más recomendable porque no se va a ajustar a lo que uno necesite. Vamos a ver. Janet Aldana, ¿podrías compartir la presentación y enlace sobre el tema? Sí, vamos a compartir la presentación. Eric, estos datos, yo, si no estoy mal, yo tengo el link de dónde están, se los podría compartir sin problema. Eh, Jorge pregunta que no le quedó claro la cantidad total de CO2 en Guatemala. Ok, en Guatemala tenemos, ahorita le comparto otra vez. En Guatemala para el 2021 son 20.000 191 megatoneladas de CO2. Eso es para Guatemala. Y si miramos aquí la tablita, sí, esto lo pasé un poco rápido por el tema de tiempo, pero sí, acá si miramos la tablita, nos comparamos con China, por ejemplo, no es como que mayor cosa, ¿verdad? Ana Regina pregunta, ¿sería qué metodología de cálculo se utiliza en el taller? Ok, la metodología de cálculo y todo el cálculo que se ve en el taller es como yo lo expliqué acá, lo del alcance uno se toman los coeficientes de equivalencia de CO2 para hacer el cálculo con lo que ustedes tienen de galones de combustible o con lo que utilizan de energía eléctrica. Digamos se utiliza este protocolo que ya hay para el cálculo de gases de efecto invernadero, el que yo mencioné acá, es el que se utiliza en el taller. Podría enviar información de la presentación. Ok, sí, yo creo que los datos sí ya los tiene, sus datos ya los tiene Delmi al momento de realizar el, el registro. Sí, Delmi tiene ya los datos de todos, si no igual se toman de acá del chat. Pues no sé, Delmi. Ok, muchísimas gracias, Carlos, por tu participación y por brindarnos acá tus conocimientos. Tenemos una mano levantada. Adelante, Eric. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias por las respuestas y los enlaces que van a estar bien interesantes revisar esos datos. Solo con la diapositiva justo anterior a esta que está presentándose ahorita. No sé si se pudiera poner la del año 2022, donde está Guatemala y China. Esa, justamente. Hay también por ahí tal vez alguna diapositiva en donde se vea la acumulación, digamos, esta es del año 2021, perdón, del 2021, en donde naturalmente China casi que triplica a la de Estados Unidos, pero eh, ahí, digamos, últimamente se sabe que China pues está desarrollando a un ritmo muy avanzado, ¿no? Muy rápido. Pero yo creo que en la historia, por lo menos en los últimos 100 años, debe ser todavía gigantesca, mucho más que la de China, la contribución de Estados Unidos, que aquí aparenta ser bastante menor, porque Estados Unidos pues ya tiene una larga historia de industrialización, mientras que China pues últimamente, en los últimos 10 años tal vez, ha contribuido pues significativamente y otros países. Europa, por ejemplo, también aquí casi pues que no aparecen en esos primeros cinco del año 2021, ¿no? Pero Ujú. si vemos en los últimos 50 o 100 años, seguramente la contribución de Europa será unas 20 veces la de China, me imagino, ¿no? Entonces, Sí, si sí, sí. pudiéramos tener también eso,
no solamente la de ese año, digamos, sino que la de los últimos 100, 150 años, si fuera posible, ¿no? Ok, Muchas gracias. sí, está bien, gracias por tu comentario, Eric. Sí, a nivel histórico, sí, este dato es anual. Recordemos que Estados Unidos ya tiene una normativa en esto de las emisiones, a diferencia de China o en la India, ¿verdad? Pero sí, como lo menciona Eric, si miramos un histórico o un acumulado de, de la historia industrial de Estados Unidos, sí, este dato va a ser mucho más grande y posiblemente hasta esté en el primer lugar, ¿verdad? Sí, básicamente eso. Sí, básicamente, solo, perdón, solo un pequeño, eh, un minuto más, porque digamos Estados Unidos ahora sí coloca pues leyes y todo cuando ya contaminó durante tantísimas décadas, ¿no? Mientras que digamos ahora estará tal vez hasta presionando para que China no contamine tanto, que pues no tiene tantos años como ellos de estar contaminando. A eso es a lo que, uno de los puntos a los que voy, que digamos ahora Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, no sé, otros países que durante mucho tiempo han contaminado, ahora tratan de alguna manera con sus leyes tratar de impedir que otros países emergentes como China, India, etcétera, puedan llegar a los niveles de industrialización de ellos, forzándolos a que cumplan leyes que ellos hasta ahora las están colocando, ¿no? Cuando ya contaminaron durante, si no siglos, por lo menos decenas de años, ¿no? Entonces, eso es también un poquito injusto que hay que ver a veces porque cuando se presentan datos así, naturalmente en los últimos años India y China están contaminando mucho más que Estados Unidos o Europa, pero lo que no se dice es que históricamente Estados Unidos, Canadá, el mismo Japón, creo yo, y Europa, eh, no sé, tienen, yo fácil le puedo estimar que tienen unas 20 veces más de lo que en los últimos 10 o 15 años han contaminado juntos India y China, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Erika, ahí por el comentario. Delmi, no sé. Muchísimas gracias por los comentarios, por las exposiciones. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por apoyarnos en nuestra Academia Ambiental. La verdad, cada conocimiento que nos brindan nuestros técnicos, así como nuestros socios, es bienvenido y esperamos que cada conferencia sea de mucha utilidad para ustedes, que enriquezcan lo que es su conocimiento de los temas expuestos. Muy bien, entonces he visto que muchos han estado preguntando acerca de la grabación, acerca de la presentación. Y sí, nosotros compartimos lo que es la grabación y presentación en ocasiones cuando lo comparten nuestros expositores. Así que nosotros se los vamos a estar enviando por correo electrónico. Yo ya tengo registro de sus correos por el cual ustedes se conectaron al webinar, así que yo por ese medio se los voy a estar enviando. Sin embargo, quiero que tomemos notita de que este video se tiene que editar, lo tenemos que subir a nuestro canal de YouTube, por lo tanto requiere un tiempo de edición. Así que a más tardar el día miércoles les estaría enviando yo lo que es ya el video editado, la grabación, ¿verdad? También la presentación que el ingeniero Carlos nos va a estar compartiendo y los enlaces que también se comentaron acá dentro del webinar. Sí, pero sí se los vamos a estar enviando. Así también los invito a ustedes a poder unirse a nuestro canal de YouTube. Ahí yo ya les compartí en el chat lo que es un enlace donde nosotros tenemos diferentes iniciativas. Así también ahí vamos a estar nosotros publicando lo que es nuestras actividades de mes a mes. Ahí ustedes pueden irse a nuestro canal de YouTube y pues ahí tenemos mucho más exposiciones que hemos tenido en el 2023 con ayuda de nuestro equipo técnico y de nuestros socios tech. Así que les agradezco muchísimo su participación y su tiempo. Les deseo que pasen un excelente día. Les deseo una semana llena de éxitos y esperamos contar con su asistencia en nuestras próximas actividades. Así que desde ya, que tengan buen día
y nos seguimos viendo.